El sonido de pasos resonó en los corredores del palacio. Afuera, las murallas de Jerusalén se erguían como centinelas de piedra, presenciando el nacimiento de otro príncipe en el linaje de David. Acaz vino al mundo en una época de cambios. Su padre, Jotam, era un rey justo, fiel a los caminos del Señor, pero gobernaba sobre un pueblo de corazones divididos. En las calles de Judá, la devoción a Dios competía con los altares extranjeros que surgían en callejones ocultos y en las altas colinas. Por las venas del muchacho corría sangre real, pero su futuro seguía siendo un misterio envuelto en sombras. Desde muy pequeño, Acaz creció escuchando historias sobre sus antepasados. David, el pastor que se convirtió en rey. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. Ezequías, un hombre que aún no existía, pero que un día marcaría un nuevo capítulo. Sin embargo, entre todas las leyendas, también hubo murmullos de incertidumbre, reyes que se apartaron del Dios de Israel y cosecharon tragedias. El destino de Judá siempre estuvo entrelazado con las decisiones de sus gobernantes. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Los ancianos del palacio murmuraban entre sí: ¿seguiría Acaz los pasos de su padre, andando por los caminos del Señor? ¿O buscaría su alma a otros dioses, como algunos de sus predecesores? Pero el tiempo no tenía prisa. El niño creció entre los patios del templo y las salas del trono, observando, aprendiendo, absorbiendo el peso de una corona que un día estaría sobre su cabeza. Pero los vientos que soplaban sobre Judá no eran pacíficos. Al norte, el reino de Israel y Siria tramaban algo peligroso. Se alzaban reyes, se forjaban alianzas, y el destino del pequeño Acaz empezaba a trazarse antes de que él se diera cuenta. Porque llegaría el día, más pronto de lo que nadie esperaba, en que el príncipe se convertiría en rey. Y ese día, las decisiones que tomara lo cambiarían todo. Los pasillos del palacio ya no parecían los mismos. El eco de los pasos de su padre Jotam había desaparecido y Acaz se sentaba ahora en el trono. El día en que la corona descansó sobre su cabeza estuvo marcado por un extraño silencio, un peso invisible que parecía aplastarle los hombros. No tuvo tiempo para celebraciones, no había respiro entre el luto y la responsabilidad. El trono de Judá le pertenecía ahora, pero la herencia que recibía no era solo un reino, era un campo de batalla. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Los enemigos ya llamaban a la puerta. La noticia se extendió como el fuego por la paja seca. El reino de Israel y Siria habían sellado un pacto, una peligrosa alianza contra Judá. Beca, rey de Israel, y Resín, rey de Siria, no eran simples vecinos hostiles. Querían derrocar a Acaz, tomar Jerusalén y poner en el trono a un rey de su elección. El asedio se acercaba y el nuevo rey apenas se había acostumbrado al peso de la corona. Dentro de los muros de la ciudad corrían rumores. El pueblo miraba al joven rey en busca de tranquilidad, pero Acaz no transmitía confianza. Sabía que no era un guerrero como David. Su corazón se aceleraba y su mente bullía de pensamientos. Su padre siempre había confiado en el Dios de Israel, pero Acaz no estaba tan seguro. Ya había visto el poder de ejércitos extranjeros, el brillo del oro asirio, la fuerza de los dioses de otras naciones. Y si su salvación no estaba en el cielo, sino en las alianzas que pudiera hacer aquí en la tierra, no podía esperar. No había tiempo para preguntas. Si quería sobrevivir, tenía que actuar.
El sonido de las espadas afiladas resonó en las calles de Jerusalén. Los soldados se preparaban, los muros de la ciudad estaban en alerta y las miradas desconfiadas se volvían hacia el palacio. La amenaza era real. El ejército enemigo no solo se estaba organizando, sino que ya marchaba hacia Judá. Acaz sintió que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Sabía que no podía enfrentarse solo a Israel y Siria. Sus soldados eran valientes, pero no eran muchos. Jerusalén era fuerte, pero no impenetrable. Si Pekah y Resín la tomaban, su reinado llegaría a su fin incluso antes de comenzar. Necesitaba un aliado, pero no cualquiera. Necesitaba a alguien poderoso, alguien cuya sombra hiciera temblar incluso a los reyes más audaces. Había un nombre que todos temían, Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, el gobernante de un imperio brutal, dueño de un ejército que aplastaba reinos como hojas secas al viento. Un hombre que no hacía alianzas, sino que compraba lealtades con sangre y oro. Acaz sabía que si acudía a él no habría vuelta atrás, pero era eso o perderlo todo. Sin vacilar, envió mensajeros con un regalo que haría que cualquier rey se detuviera a escuchar: plata y oro, tomados del propio templo del Señor. El tesoro más sagrado de Judá era ahora moneda de cambio, pero a Acaz no le importó. En la carta que envió al rey asirio no se presentó como un igual. No exigió ayuda. Se rebajó, escribiendo con palabras de siervo: «Soy tu siervo y tu hijo. Ven y líbrame de las manos del rey de Siria y del rey de Israel». Los mensajeros se fueron. El oro cambió de manos, y cuando llegó la respuesta, no vino con palabras. Llegó con el sonido de miles de pasos marchando. El ejército asirio se movía como una tormenta, devastando todo a su paso. Pero un rey como Tiglat-Pileser III no acude en ayuda de nadie sin un precio. Y Acaz pronto descubriría que ese precio sería más alto de lo que jamás había imaginado. El rugido de la guerra recorrió la tierra como un trueno lejano. El rey de Asiria oyó la llamada de Acaz y respondió con una fuerza brutal. Sus tropas avanzaron como una tormenta sobre Siria. El rey Resín, que una vez había parecido tan poderoso, ahora no era más que una presa acorralada. Damasco cayó ante las espadas asirias, sus murallas se derrumbaron y la sangre de sus guerreros tiñó las calles. El propio Resín fue asesinado, su ciudad saqueada y el poder de Siria aplastado para siempre. Acaz recibió la noticia como un hombre que por fin deja escapar un suspiro después de haber estado sumergido demasiado tiempo. Estaba a salvo. El peligro inmediato había pasado. Pero la victoria no le supo tan dulce como imaginaba. El rey de Asiria no era un aliado, era un señor cruel que cobraba cada favor con intereses impagables. Judá estaba ahora bajo su control. El oro que Acaz había enviado como tributo era solo el principio. Vendrían más impuestos, más obediencia, más humillación. Y no solo Siria sufrió. Asiria también puso sus ojos en el reino de Israel. Pekah, el rey que se había unido a Resín contra Acaz, probaba ahora su propio veneno. Sus ciudades fueron atacadas, su pueblo capturado y llevado como esclavo a tierras lejanas. Israel estaba de rodillas. Judá seguía en pie, pero de un hilo. Acaz no se dio cuenta de que, al inclinarse ante el rey de Asiria, también empezaba a inclinarse ante dioses extranjeros. En su mente, la fuerza del imperio asirio no solo provenía de sus ejércitos, sino de los ídolos que adoraban. Y cuando tuvo la oportunidad de ver con sus propios ojos lo que Asiria llamaba sagrado, algo cambió en su interior. En Damasco, Acaz encontró un altar diferente e imponente, y allí tomó una decisión que tendría consecuencias que Jerusalén nunca olvidaría. El viento caliente soplaba entre las ruinas de Damasco, mientras Acaz caminaba entre los escombros de la ciudad conquistada. Debería haberse sentido aliviado por haberse librado de la amenaza siria, pero algo en su interior le inquietaba. Sus ojos
recorrieron los templos profanados, los ídolos derribados, los altares rotos por la furia del ejército asirio. Y entonces, en medio de la destrucción, vio algo que le llamó la atención: la estructura de un altar diferente a todo lo que había existido en Judá. Era imponente, tallado en piedra oscura, símbolo de poder y devoción a dioses extranjeros. Se detuvo ante aquel altar, observando cómo los sacerdotes paganos quemaban ofrendas, oliendo el humo que se elevaba hacia el cielo. Los asirios eran la nación más fuerte de la tierra. Su ejército era temido, sus murallas infranqueables. Y si su fuerza no provenía solo de sus espadas, sino también de sus dioses. Acaz nunca había tenido una fe firme en el Dios de Israel. Ahora, al ver con sus propios ojos la gloria de Asiria, una idea se apoderó de su mente. Si quería un reino fuerte, debía seguir el ejemplo de los más poderosos. Ordenó a su sacerdote Urías que copiara los detalles de aquel altar y lo construyera en Jerusalén. No importaba que fuera diferente de lo que Dios había ordenado para el templo. No importaba que sus antepasados nunca se hubieran inclinado ante dioses extranjeros. Acaz quería lo que tenía Asiria y estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Cuando regresó a Judá, el trabajo ya estaba hecho. El altar del Señor fue apartado, relegado a un segundo plano. El nuevo altar dominaba el espacio sagrado, y con él vinieron nuevos sacrificios, nuevos rituales, nuevos dioses. Acaz sumió a Judá en la idolatría como nunca antes, pero aún no había llegado al punto más oscuro. Para demostrar su devoción necesitaba ofrecer algo más, algo valioso, algo insustituible. El humo se elevaba espeso en el aire, bailando entre las llamas de un fuego que nunca debió encenderse. El olor a carne quemada se mezclaba con el incienso de los altares, mientras los tambores retumbaban con un ritmo sombrío, ahogando cualquier otro sonido. Ahaz estaba allí, en el valle de Hinnom, frente a la estatua de Moloc, el ídolo de bronce, con los brazos extendidos, como esperando una ofrenda preciosa. El rey de Judá, el descendiente de David, el que debía proteger a su pueblo, estaba a punto de hacer lo impensable. El sacrificio ya estaba decidido. No sería solo oro o animales. Ya no sería un ritual simbólico para complacer a dioses extranjeros. Lo que Acaz iba a entregar ahora era la carne y la sangre de su propio hijo. El niño, demasiado joven para comprender el destino que le esperaba, fue colocado en los brazos incandescentes de la estatua, donde las llamas lo consumieron lentamente. No hubo gritos, pues los tambores sonaban demasiado fuerte. El pueblo miraba, asustado y horrorizado, pero nadie se atrevía a detenerlos. Después de todo, era el rey quien estaba allí, ¿y quién se levantaría contra él? Acaz creyó que esta oferta le haría más fuerte, que los dioses paganos le darían poder, protección, tal vez incluso la aprobación del rey de Asiria. Pero lo que realmente hizo fue abrir una herida en Judá que nunca se olvidaría. La tierra santa, elegida por Dios, estaba ahora marcada por la sangre de un niño inocente, y esto no quedaría sin respuesta. La noticia de este sacrificio viajó por todo el reino, llegando a oídos de un hombre que hablaba en nombre del propio Dios. Isaías, el profeta, vio más allá del humo. Vio lo que Acaz se negó a ver. Dios seguía teniendo el control. Dios aún ofrecía un camino. Pero Acaz, cegado por su propia ambición, no quiso escuchar. Estaba convencido de que su fe estaba en los altares equivocados y nada le haría cambiar de opinión. El silencio cayó sobre Jerusalén como una sombra densa. El pueblo aún intentaba comprender hasta dónde estaba dispuesto a llegar Acaz. El sacrificio de su propio hijo había sido la prueba definitiva de que ya no servía al Dios de Israel. Pero mientras él se hundía cada vez más en su idolatría, Dios no callaba. Isaías, el profeta,
apareció en medio de la tormenta, llevando un mensaje que no venía de los reyes de la tierra, sino del Creador mismo. Isaías se presentó ante el rey, firme e inquebrantable. No era un guerrero, ni tenía un ejército. Su poder no provenía de las espadas ni de las alianzas políticas, sino de las palabras. Y cuando habló, su voz atravesó el aire como un trueno. Pide al Señor, tu Dios, una señal, ya sea en las profundidades de la tierra o en las alturas del cielo. Pero Acaz, con una sonrisa amarga, sacudió la cabeza. No quería escuchar, no quería una señal. El profeta sabía por qué. Acaz ya había elegido su propio camino, su propia seguridad. El Dios de Israel era un obstáculo incómodo para alguien que quería controlar su propio destino. Pero Isaías no terminó ahí. Si el rey no pedía una señal, Dios mismo se la daría. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel. El nombre flotaba en el aire como algo sagrado. Emmanuel, Dios con nosotros. Una promesa, un presagio de que el verdadero rey estaba por llegar, uno que no traicionaría a su pueblo, que no se inclinaría ante los ídolos. Pero Acaz no escuchó. Su corazón ya estaba rendido a otra fe, y sus pies ya caminaban por un sendero sin retorno. Volvió al templo, pero no para buscar a Dios. Cuando cruzó los patios sagrados, sus ojos ya no vieron la gloria del Señor. En su mente solo había una idea. Si el trono asirio era el más poderoso de la tierra, el templo de Jerusalén debía reflejarlo. Las puertas del templo se abrieron con un largo y pesado crujido. El lugar que una vez había sido el corazón del culto a Dios estaba ahora a punto de ser profanado a manos de su propio rey. Acaz caminó por el patio, sus ojos analizando cada detalle, pero no con reverencia, sino con desdén. El templo le parecía anticuado, símbolo de un pasado que ya no se correspondía con el nuevo Judá que quería construir. El Dios de Israel era una reliquia. El futuro pertenecía a Asiria, y Jerusalén tenía que someterse a su influencia. Los sacerdotes observaban tensos, sin atreverse a protestar mientras se daban órdenes. El altar sagrado, el que Moisés había ordenado según el propio mandato de Dios, fue desplazado, apartado a un lado como si fuera otra pieza sin valor. En su lugar se erigió el nuevo e inmenso altar, inspirado en el que Acaz había visto en Damasco, un altar pagano, erigido en el corazón de la ciudad santa. Pero eso era solo el principio. Acaz recorrió el templo con la frialdad de un escultor que decide remodelar su obra. Hizo retirar las pilas de bronce donde los sacerdotes se purificaban antes de los sacrificios. Quitó los soportes de oro y desmontó la estructura del patio. Incluso la entrada al templo fue modificada para que siguiera las normas del rey de Asiria. Cada pieza eliminada era un pedazo de la identidad de Judá que se perdía. Y entonces llegó la última decisión, la más simbólica de todas. El propio Acaz cerró las puertas del templo. No habría más sacrificios al Señor, ni más oraciones ante el altar de la alianza. El Dios de Israel estaba siendo alejado de su propia casa, pero Judá no se había fortalecido. Al contrario, a medida que el templo enmudecía, el reino se desmoronaba. Los enemigos ya no estaban solo fuera de los muros. El silencio del templo se extendió por Jerusalén como una enfermedad invisible. El sonido de las oraciones desapareció. Los sacerdotes que antes se levantaban al alba para ofrecer sacrificios, ahora vagaban sin propósito. Y Acaz, sentado en su trono, se dio cuenta de algo que no esperaba. La paz que había buscado tan desesperadamente nunca había llegado. Se lo había dado todo a Asiria, el oro del templo, los tributos del pueblo, su devoción a dioses extranjeros. Y al final solo recibió migajas. Tiglat-Pileser III no era un aliado, no era un protector.
Era un señor cruel, y Judá no era más que otra nación de rodillas ante él. Los impuestos aumentaban, el peso de la servidumbre se hizo insoportable. El pueblo murmuraba en los callejones, maldiciendo a un rey que se inclinaba ante otros hombres, pero nunca ante Dios. Pero no solo crecían el hambre y la desesperación. Las fronteras de Judá, antes protegidas por la promesa del Señor, eran ahora vulnerables. Los filisteos estaban tomando ciudades en el sur. Los edomitas saqueaban aldeas. Y Acaz, el rey que había forjado alianzas para proteger su reino, se encontró más solo que nunca. Se convirtió en un títere sin trono real, un prisionero dentro de su propia tierra. Las noches de Acaz se hicieron largas. Veía su propio reflejo en copas de vino y veía allí a un hombre diferente del que imaginaba ser. La corona le pesaba cada día más. Sus manos estaban manchadas con la sangre de su propio hijo, su mente consumida por voces que le susurraban que tal vez había un camino de regreso. Pero él no escuchaba, o tal vez tenía miedo de escuchar. Pasaron los años y la enfermedad le alcanzó. Su cuerpo se debilitó. Su alma, perdida hace tiempo, empezó a desmoronarse con él. Pero incluso al borde de la muerte, Acaz no buscó al Dios de sus antepasados. Ya no había fe en su corazón. La respiración de Acaz se debilitaba día a día. El palacio, que antaño había sido el escenario de sus despiadadas decisiones, era ahora solo una lúgubre habitación donde un rey moría sin honor. Ya no tenía el vigor de sus primeros años, cuando creía que podía forjar el destino de Judá con sus propias manos. La fiebre consumía su cuerpo, pero no era solo la enfermedad lo que lo carcomía. El peso de sus actos le aplastaba desde dentro. Fuera, la ciudad que había gobernado parecía seguir adelante sin él. El templo permanecía cerrado, los altares extranjeros seguían ardiendo y la gente ya no pronunciaba su nombre con respeto. Los años de su reinado no fueron recordados como tiempos de gloria, sino de desgracia. Acaz se dio cuenta demasiado tarde de que Asiria, en quien tanto había confiado, nunca había sido su salvación. Lo único que consiguió con sus alianzas fue la humillación de ver a Judá reducida a una sombra de lo que fue. Y entonces, como todo en la vida, llegó el final. Pero a diferencia de sus predecesores, Acaz no fue enterrado con los reyes de Judá. Su propio pueblo se negó a darle ese honor. No hubo llanto en las calles, ni canciones de despedida, solo un silencio pesado y un reino roto, esperando algo, a alguien, una oportunidad de redención. Y esa oportunidad llegaría, porque el nombre que ahora resonaba en los pasillos del palacio ya no era el de Acaz, sino el de su hijo Ezequías, el heredero que cargaba con el peso de un pasado corrupto, pero que tenía ante sí la elección que su padre nunca hizo. El destino de Judá aún no estaba sellado. Todavía había tiempo para restaurar lo que se había perdido, pero para ello, Ezequías tendría que enfrentarse a las sombras que Acaz había dejado tras de sí y decidir de una vez por todas a quién pertenecía realmente el trono de Judá. El nombre de Acaz desapareció como cenizas arrastradas por el viento. Su reinado no dejó estatuas erigidas ni canciones en su memoria. Solo un rastro de destrucción, como huellas en la arena ante la subida de la marea. Pero su historia no ha caído en el olvido. Al contrario, se convirtió en una advertencia, un eco lejano que aún resuena para aquellos que se atreven a recorrer el mismo camino. Acaz tuvo opciones. Desde su primer día en el trono, se enfrentó a dos opciones: confiar en el Dios de sus antepasados o inclinarse ante las naciones que parecían más fuertes. Eligió la segunda opción, creyendo que podía garantizar la seguridad por sí mismo, comerciando con su fe como si fuera una moneda de cambio. Pero, ¿qué obtuvo? Una falsa protección, un reinado marcado por la servidumbre y un final sin gloria.
Su error más fatal no fue solo aliarse con Asiria o remodelar el templo, sino dar la espalda a Dios y buscar poder donde no había vida. Entregó a su hijo a un ídolo que nunca podría salvarlo. Cerró el templo donde podría haber encontrado la redención y murió sin reconocer nunca que la respuesta que había estado buscando estaba justo delante de él todo el tiempo. Pero hay algo curioso en la historia de Acaz. Su hijo, Ezequías, tomó el camino opuesto. Mientras que Acaz cerró las puertas del templo, Ezequías las volvió a abrir. Mientras que su padre alejó a Judá de Dios, su hijo restauró la fe de la nación. Esto nos enseña que el pasado no tiene por qué definir el futuro. No siempre cargamos con los errores de quienes nos precedieron. Todos tenemos el poder de elegir a quién serviremos. La historia de Acaz es un amargo recordatorio de que confiar en las fuerzas equivocadas lleva a la ruina. Pero también nos enseña que siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay una oportunidad de volver a abrir puertas que antes estaban cerradas. Si te ha gustado la historia de Acaz y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.